Buenos días, mi nombre es Cristian Martínez, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, y en este video vamos a analizar los mecanismos de integración del siglo XXI. Vamos también a explicar cuándo un organismo puede considerarse realmente de integración económica a partir de las fases clásicas de la integración y del enfoque desarrollado por el profesor Reinaldo Bolívar. Pero primero, ¿qué es la integración económica? Antes de hablar de los mecanismos del siglo XXI, es clave aclarar una idea central. Todo organismo nacional es un mecanismo de integración económica. Y es que la integración económica implica un proceso gradual donde los estados ceden competencias en áreas específicas, especialmente económicas, y suelen avanzar por fases claramente identificables. Cuando no hay cesión real de soberanía ni normas comunes obligatorias, hablamos más bien de cooperación o de concertación política, no de integración económica en un sentido estricto. Ok, definamos cuáles son las fases de la integración económica. De acuerdo con la teoría clásica de la integración, retomada por el profesor Reinaldo Bolívar, las fases son: la primera, la zona de libre comercio, donde existe una eliminación de aranceles entre los miembros. La segunda, la unión aduanera, donde el arancel externo común frente a terceros está presente. En tercer lugar tenemos el mercado común, donde existe una libre circulación de bienes, servicios, capital y personas. De cuarto tenemos la unión económica, donde existe una armonización de políticas económicas entre los involucrados. Y por último tenemos la integración total o la unión política. Aquí hablamos de instituciones supranacionales con poder real. Estos niveles nos permiten evaluar hasta dónde llega cada mecanismo del siglo XXI. Ahora bien, mecanismos de integración. ¿Es el ALBA una zona de libre comercio? Pues no, el ALBA no constituye formalmente una zona de libre comercio, aunque tiene mecanismos parciales de liberalización. Y es que para que exista una zona de libre comercio deben cumplirse tres elementos básicos: la eliminación generalizada y estable de aranceles entre los miembros, el marco jurídico común y vinculante, y por supuesto el flujo comercial significativo entre los estados partes. Y aquí pueden surgirnos dos preguntas sumamente interesantes. ¿Y el Banco del ALBA y el Sucre? Pues esto es clave porque aquí viene el matiz fino. El Banco del ALBA es uno de los órganos más institucionalizados del mecanismo. Funciona como instrumento financiero de cooperación y no como un banco central supranacional. El Sucre, por su parte, o Sistema Unitario de Compensación Regional, es muy importante, pero no es una moneda común en sentido estricto y es una unidad más bien de cuenta para compensar transacciones. No circula como medio de pago general y tampoco implica política monetaria común. Así que, en términos de fases, no implica una unión monetaria, no implica una unión económica, sino que más bien es un instrumento técnico de cooperación financiera. Ahora hablemos de UNASUR. La Unión de Naciones Suramericanas se concibió como un espacio de concertación política, coordinación en infraestructura y también la defensa y la salud. A ver, no se establece una liberalización comercial y tampoco una unión aduanera. Esta se caracteriza principalmente por ubicar la concertación política regional y no la integración económica como tal. UNASUR demuestra que el siglo XXI amplía la integración hacia lo político, pero sin profundizar realmente en lo económico. Ahora hablemos de la CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños surge en 2010 con un objetivo de, básicamente, constituirse como un mecanismo de integración regional gradual, orientado a fortalecer la autonomía política de América Latina y el Caribe en el sistema internacional. No obstante, este proceso de integración fue concebido sin una dimensión económica estructural inmediata, y es que la CELAC no establece compromisos de liberalización comercial ni aranceles comunes, tampoco instituciones supranacionales con capacidades de normativa. La CELAC, de hecho, no alcanza ninguna de las fases normales de la integración económica. Esta se caracteriza principalmente como un mecanismo de concertación y de diálogo político regional, buscando básicamente construir consensos y una voz común, más que avanzar en una integración económica propiamente dicha. En consecuencia, podemos concluir que aunque la CELAC se plantea como un proyecto de integración regional a largo plazo, en la práctica se mantiene en el ámbito de la coordinación política sin superar las fases económicas clasificadas de la integración. En conclusión, los mecanismos de integración del siglo XXI en América Latina muestran un desplazamiento del énfasis económico hacia lo político y lo social. Sin embargo, según los criterios clásicos de integración económica, ninguno de estos mecanismos alcanza fases avanzadas como la unión aduanera o el mercado común. Esto confirma una idea central del profesor Bolívar. América Latina ha privilegiado la concertación política sobre la integración económica profunda, lo que termina por explicar tanto sus alcances como sus límites en el escenario internacional. Muchas gracias por su atención y no olviden consultar nuestras bibliografías para obtener mucha más información.